Lo que siguiendo con la serie que nos ha tocado, este día toca Hechos capítulo 10. Hechos capítulo 10, del versículo 1 al 48. Pero vamos a ir leyendo los versículos mientras vamos avanzando, porque entiendo que son muchos versículos y vamos a irlos tomando mientras vamos avanzando, así que usted tenga su Biblia abierta, esté pendiente de esto y incline usted su rostro y oramos al Señor. Amado Dios, le damos muchas gracias en esta hora por darnos la oportunidad de estar acá, Señor. Vamos ante usted, Señor, humillados, Señor, entendiendo, Señor, que usted es dador de todo, que de usted proviene la gracia, Señor, y entendiendo también nuestra condición, que somos, Señor, hombres, Señor, que erramos, Señor. Somos hombres que estamos sujetos, Señor, a errores, Señor. Es por eso que en esta hora te pido, Señor, que tu amante Espíritu Santo tome mis labios, Señor, y dirija esta reunión, Señor, y lo que podamos hablar, Señor, pueda ser bien explicado, Señor. Pueda, Señor, los que están oyendo puedan entender tu palabra, Señor, y así, Señor, tú me puedas permitir a mí, Señor, desarrollarme bien en este tema. Amado Dios, dependo de ti. Entiendo, Señor, que tú eres el dador de la gracia, por lo tanto estoy acudiendo a ti, Señor, para que tú me des gracia, Señor. Dependemos de ti. Te lo pedimos por Jesucristo, nuestro bendito Salvador. Amén. Al estar leyendo estos versículos, me pude dar cuenta que eran muchos versículos. Y yo tengo fama de larguero. El hermano Tanelo dijo el medio amén. Estoy acusando ahí. Por lo tanto, le pedí al Señor que me diera la gracia para poder resumir esto lo más que se pueda, para que quede comprensible y para que podamos enfocarlo en el tema, podamos hablar de lo que se trata el tema, que es la salvación se extiende a los gentiles. Es el evangelio es predicado y la tercera división es el Espíritu bautiza a los gentiles y así los une al cuerpo de Cristo que es la iglesia. Y que el Señor nos ayude en esta hora para que pueda desenvolverme bien en esto. Traté de hacer un resumen para que usted pudiera entender, entendiendo que la iglesia sigue avanzando. La iglesia sigue avanzando y la iglesia sigue expandiéndose. La iglesia sigue aumentándose. Si bien es cierto, solo ahora faltan los confines del mundo. Y si nos fijamos el versículo 1, Cornelio está en Cesarea, ya unos 500 kilómetros al norte de Jope. Y alguien podría decir, bueno, esto no son los confines del mundo. Seguimos estando en Israel. Pero lo relevante de Cornelio no es que seguía en Israel, sino su procedencia, su nacionalidad. Cornelio era judío. Cornelio no era judío, sino un gentil. En ese tiempo los judíos y los gentiles, hermanos, eran como el agua y el aceite. No se podían juntar. No había caso. En ese tiempo los judíos y gentiles, hermanos, los judíos tenían prohibido tener cualquier tipo de relación con los gentiles. Es más, no podían casarse con ellos, no podían juntarse, no podían tener una relación, no podían convivir con ellos. Porque si tenían un tipo de relación con ellos,
Ellos consideraban que quedaban impuros. Por lo tanto, no podían realizar el culto al Señor. No podían realizar la adoración al Señor. Y los judíos tenían que decidir entre juntárselos con los gentiles o adorar a Dios. Entonces pasaba, hermanos, que la iglesia naciente, esa iglesia que nació en los judíos, entre comillas, se componía de solo judíos. La iglesia estaba llena de judíos. De hecho, ellos no pensaban que estaban haciendo otra religión. Simplemente ellos seguían siendo judíos, solo que tenían otra perspectiva del Mesías. Sino que ellos pensaban que el Mesías ya había venido. Por lo tanto, la iglesia era estrictamente judío. Y nosotros nos podemos hacer esta pregunta: ¿era ese el plan de Dios? ¿Estaba en la mente de Dios que la iglesia fuera solo judío? Para nada, ¿cierto? Nosotros podemos entender que la iglesia de Dios está en la mente de Dios. Es más, en la Escritura progresivamente se va revelando la iglesia a través del primer Adán, y ahora ya llegamos al segundo Adán y la iglesia empieza a aparecer en escena. La iglesia, hermano, entendemos por Abraham que cuando Dios bendice a Adán, le dice que en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Por lo tanto, en la mente de Dios ya estaba la iglesia. En la mente de Dios ya estaba usted y ya estaba el que habla. En este capítulo vamos a observar cómo los gentiles pasan a formar parte de la iglesia. Pero para que esto ocurra, el Señor tiene que ir preparando a los que van a intervenir en este momento histórico. Y nosotros nos podíamos dar cuenta con la predicación del hermano Jaime, que el hermano Jaime ya estaba dando a luz que el Señor venía preparando el camino para que los gentiles pudieran ser introducidos al cuerpo de Cristo. El hermano Jaime nos decía que Pedro se quedó en la casa de un tal Simón el curtidor. Y debemos entender que los curtidores que trabajaban con las pieles de animales no eran bien queridos por los judíos. Por lo tanto, nosotros podemos vislumbrar, hermanos, que Dios ya estaba trabajando con el apóstol Pedro. Cuando él fue a bautizar, a ponerle las manos a los samaritanos, Dios ya estaba trabajando con el apóstol Pedro, porque recuerde que samaritanos y judíos tampoco se llevaban. Entonces entendemos, hermanos, que Dios estaba preparando este camino y Él iba a intervenir en este momento histórico de la iglesia. Y aquí quisiera apurarme un poquito para calzar en el tiempo. Vamos a ir un poco rápido aquí. Vamos a observar cómo Dios va preparando el terreno para la conversión de Cornelio, de sus familiares y de sus amigos. A la vez, de forma progresiva, vamos a ver cómo Dios va deshaciendo los prejuicios religiosos y los prejuicios sociales, hermanos, que tiene el pueblo judío, para que pueda cumplir el perfecto plan de Dios que tiene para con la iglesia.
¿Cómo prepara Dios este momento histórico? Y aquí vamos a irnos introduciendo. Él lo prepara, hermano, con 2 visiones y con 2 reuniones que empezamos a vislumbrar en los versículos del 1 al 8. Y aquí voy a ir parafraseando lo que está sucediendo en estos versículos y usted puede ir siguiéndome con su Biblia. Estamos en Cesarea y conocemos a Cornelio, que es un centurión romano. No solo se trata de un gentil, sino que además pertenece a un ejército enemigo de Israel. Por lo tanto, uno se imagina y dice, ¿cómo Dios está preparando este camino si judíos y gentiles no se llevan para nada? Y cuando explicamos que Cornelio es un gentil, más encima es miembro del ejército que era enemigo del pueblo de Israel, del ejército romano, que han ocupado la tierra de Israel a todo esto. O sea que a simple vista, si lo vamos viendo nosotros, parece algo muy difícil. Parece algo muy difícil, hermanos, de concretar a vista de hombre. A vista humana, esto parece ser casi imposible por el pragmatismo que tenían los judíos, por esta mente cegada que tenían los judíos. Y vamos viendo las características que van narrando estos versículos. Presenta a Cornelio como una persona piadosa, una persona temerosa de Dios, que daba mucha limosna al pueblo judío y oraba a Dios continuamente. Entonces vemos a este hombre que quizás podría haber sido perfectamente un cristiano, pero podemos ver que no lo era, por lo que narra la Escritura. Bueno, hay una discusión acalorada frente a eso, pero que no vamos a entrar en discusiones nosotros. Podemos ver que nosotros a veces podemos ver gente de afuera y que son los mejores padres, son los mejores hijos, son personas que al parecer, al ojo humano, parecen buenas personas, pero no siempre una buena persona que parece al ojo humano es buena persona delante de Dios. Porque debemos entender la perspectiva que el hombre está totalmente depravado. En esa perspectiva debemos estar. Vemos entonces que cierto día Cornelio estaba orando y tiene una visión, se le aparece un ángel y el ángel le llama por su nombre: Cornelio. Le llama por su nombre, Cornelio. Obviamente el centurión se asusta. Imagínese, usted está orando y aparece la voz de un ángel. Quizás podemos delirar intentando, hermanos, saber cómo era la voz del ángel. Pero siento que para llamar la atención de alguien que está concentrado orando, este ángel debió haberlo llamado con una voz fuerte. Y por ende el centurión se asusta. Debemos entender que es alguien de guerra. Y pregunta: ¿qué quiere, Señor? Entonces el ángel le dice que envía a alguien a Jope para ir a buscar al apóstol Pedro, y Cornelio le obedece. Ahora del 9 al 16, hermano, al día siguiente, mientras ellos iban por el camino y se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea a orar como al mediodía. Y fíjese que Dios va preparando todo, porque Pedro tuvo hambre. Aquí Lucas, hermanos, da este antecedente.
Dice, él podría haber dejado pasar este detalle, pero él no lo deja pasar, por lo tanto le vamos a dar importancia. Pedro tuvo hambre. Y dice que él deseaba comer, pero mientras le preparaban algo de comer, le sobrevino un éxtasis. Vio el cielo abierto y un objeto semejante a un gran lienzo que descendía y bajado a la tierra por los 4 puntas. Había, hermano, en este lienzo toda clase de cuadrúpedos, nos narra la palabra, y reptiles de la tierra y aves del cielo. Y oyó una voz que le dijo: levántate, Pedro, mata y come. Y Pedro, como que él tan judío, yo me imagino que se da vuelta y queda mirando al ángel como, ¿cómo me está pidiendo esto? Y él le contesta: de ninguna manera. De ninguna manera. Señor, porque yo jamás he comido nada impuro o inmundo. Y el ángel vuelve a replicar por segunda vez: lo que Dios ha limpiado no lo llames tú impuro. Y esto se nos tiene que quedar grabado. Esta frase se nos tiene que quedar grabado. Esto sucedió 3 veces, nos narra la palabra, e inmediatamente el lienzo fue recogido al cielo. Es increíble, hermano, cómo Pedro recibe esta visión. Un judío, hermano, que trataba de cumplir la ley. Y uno como hombre podría decir: ¿cómo le puede pedir eso a Pedro? Si Pedro era un judío que en lo posible los judíos, había una ley en Levíticos que le prohibía todas estas cosas, y los judíos eran muy cumplidores de esta ley. No podían comer animales impuros. Pero Dios le dice algo, hermano, que es muy importante y es crucial para entender el resto del capítulo. Dios le dice: lo que Dios ha limpiado, no lo llames tú impuro. Y hasta 3 veces ocurre este intercambio. Y Pedro, lo podemos ver en el versículo 17, queda perplejo. Yo imagino a un Pedro descolocado porque Dios le estaba pidiendo eso. Y el autor, un poco para explicar esta palabra perplejo, Lucas también ocupa esta palabra perplejo cuando fueron las mujeres al sepulcro de Jesús y lo encontraron vacío. Dice que ellas estaban perplejas. ¿Es así la dimensión de la palabra? ¿Qué es lo que estaba sintiendo Pedro? Él estaba sintiendo esto. Ahora tenemos que mirar, hermano, hacia adelante y saber a qué se está refiriendo esto. Ahora ya no se está refiriendo esto a animales, sino que se está refiriendo a personas. La visión representaba la inclusión de los gentiles al cuerpo de Cristo. ¿Se da cuenta por qué es importante esta frase? No llames tú impuro lo que Dios ha limpiado. Esto significaba la inclusión de los gentiles al cuerpo de Cristo. Mire, pues en este estado de perplejidad de Pedro no sabía qué hacer y se produce la primera reunión. En el momento que Pedro acababa de recibir la visión, adivinen quién llegan. Los que había enviado Cornelio.
En ese mismo momento llegan los empleados de Cornelio que habían sido enviados. Y Pedro está tan absorto, hermano, por la visión que el Espíritu mismo tiene que decirle a Pedro algo. Versículo 19. Mientras Pedro meditaba sobre la visión, el Espíritu le dijo: mira, 3 hombres te buscan. Levántate, pues desciende y no dudes en acompañarlos, porque yo los he enviado. Bueno, ¿no lo envió Cornelio? Aquí podemos ver cómo Dios va orquestando todas las cosas. Dios es el que orquesta todas las cosas, hermanos. Levántate, pues desciende y no dudes en acompañarlo, porque yo los he enviado. El Espíritu, al disponer que la visión ocurra justo antes del encuentro con los enviados, esto está ayudando al apóstol a que entienda la visión. Tiene que ver con esta reunión, y el texto dice: no dudes en acompañarlo. Y para un judío, hermano, era impensable juntarse con un judío. Pero al tener esta visión y al mismo tiempo que lleguen estos hombres, Dios estaba confirmando, hermano, que era una ordenanza de Dios. Dios está confirmando esto. Y mire, el Espíritu, al disponer que la visión ocurra justo antes del encuentro con los enviados, está ayudando a que el apóstol entienda que esta visión tiene que ver con esta reunión. Y el texto dice: no dudes en acompañarlos. El Señor nos ayude. Pedro necesita dirección. Pedro necesita que el Espíritu le diga qué tiene que hacer. Porque nosotros debemos entender que muchas veces los judíos, hermanos, estaban tan pragmáticos con su creencia, que muchas veces cuando le están mostrando con la palabra, muchas veces a gente que está metida en alguna secta o algo así, le estamos mostrando con la palabra y ellos no se dan cuenta. Por lo tanto, es importante lo que está sucediendo en estos momentos. Mire, en el versículo 23 vemos que el trabajo de Dios está funcionando. Pedro dice que los invitó a entrar. ¿Y sabe qué más? Los hospedó. Esto no hubiera sucedido si Pedro no hubiera tenido esta visión. Esto no hubiera sucedido 24 horas antes. Para nada, hermano. Pedro no hubiera permitido, hermano, estar con ellos. Esto era contrario a Pedro. Es más, Pedro accede a ir con ellos a Cesarea y reunirse con Cornelio, que era un gentil. Se da cuenta que el trabajo de preparación que está realizando Dios en Pedro está dando sus frutos. El Señor nos ayude. El versículo 24 vemos, por otra parte, que Cornelio empieza a invitar a sus familiares y le empieza a decir que vengan todos nomás, empieza a invitar a todos, a sus vecinos, empieza a invitar. Porque él tiene mucha expectativa de esta reunión. Cuando Pedro llega a casa de Cornelio, se postra a sus pies y le adora. Oh, yo decía, Cornelio, iba todo bien. Pucha, Cornelio oraba, se portaba bien, tenía buen testimonio, hermano. Ofrendaba, iba todo tan bien, hasta que sucede esto y se postra. Y más encima le adora. Pero Pedro en el versículo 26, hermanos, dice: ponte de pie, yo también soy hombre. Y con esto Pedro le está diciendo
algo así como: Cornelio, tú y yo somos iguales. Ninguno de los dos es más que el otro. Entonces el apóstol Pedro, hermano, le empieza a decir que es impensable que esto haya podido suceder. Era impensable para él esto antes. Pero Dios me ha mostrado, dice el apóstol Pedro, pero Dios me ha mostrado a mí que a ningún hombre puedo llamar impuro o inmundo. Aquí Pedro ya lo había entendido. Aquí Pedro ya había entendido esa visión. Entendía que no se refería a la comida, sino que se estaba refiriendo a los hombres. El Señor nos ayude en esta hora. Entonces Pedro, abriendo la boca, en el versículo 29 Pedro pregunta: ¿por qué me haces venir? Bueno, Cornelio aquí le explica por qué le han pedido que venga, y en el versículo 34 Pedro expresa su conclusión a todo esto. Pedro dice: entonces Pedro, abriendo la boca, dijo: en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas. 35. Sino que de toda nación se agrada del que teme y hace justicia. Dios se agrada del que le teme. Mire, aquí Pedro comprendió que el evangelio no es solo para los judíos, sino que la iglesia debería ser conformada por judíos y gentiles. Esto es lo que nos va diciendo la narración. Esto es lo que nos va queriendo decir este trabajo. Dios preparó, hermano, hubo una preparación del corazón de Pedro para que en ese preciso momento él esté dispuesto a juntarse con los gentiles. Tuvieron que suceder todas estas cosas y predicar el mensaje del evangelio. Y también Dios prepara a Cornelio, que ahora está expectante para escuchar el mensaje de Dios. Y qué bueno, hermano, es para nosotros saber que la misión que tenemos aquí en la tierra de predicar el evangelio, Dios no nos ha abandonado. Dios no nos ha abandonado, hermano. Esto tenemos que entenderlo. Y que Él es el que trae a los que van a ser salvos. Porque muchas veces, hermanos, los abrogamos esto de que yo evangelicé a la Pasita, y si no fuera por mí, la Pasita no estaría aquí. Pero ¿sabe qué dice la Escritura? Nadie puede venir a mí si no lo trae el Padre que me envió, y yo lo resucitaré en el día final. Esto nosotros lo debemos tener claro, que Dios es el que está orquestando la salvación en los gentiles. Esto debe ser, hermano, claro en nuestra mente, que Dios es el que lo trajo a usted, que Dios, hermano, lo atrajo, lo arrastró a usted. También debemos tenerlo claro, hermano, que Dios fue el que abrió el corazón de Lidia. Si usted se fija, todo esto, hermano, fue una obra soberana de Dios. No hay jactación alguna en nosotros. No debemos jactarnos de ninguna forma nosotros, porque Dios es el que nos trae y Dios es el que abre el corazón. Ahora, ¿qué pasaría si esta historia terminara acá? ¿Qué concluiríamos? ¿Que Cornelio era una persona temerosa, oraba y tenía un buen testimonio? Pero debemos entender, hermano, algo muy importante, que él ya tenía estas cosas,
pero no tenía el Espíritu Santo. Por lo tanto, estas cosas a Cornelio, aunque esta historia hubiera terminado aquí, no le hubieran servido de nada. Porque la salvación, hermano, no es por obra. No es por lo muy bueno que podamos ser nosotros, sino que la salvación es un don de Dios. Quisiera pasar rápidamente al segundo punto: Cristo es predicado. Pedro se dispone a transmitirles el mensaje del Evangelio. Pedro predica, estoy parafraseando los versículos. Estoy parafraseando el versículo del 36 al 43. Pedro predica el mismo mensaje que lleva predicando a los judíos. Empieza diciendo en el 36: el mensaje fue primeramente enviado a Israel, anunciando la paz por medio de Jesucristo. Y dice el Señor de todos, y dice Él es Señor de todos, no solo de algunos. Habla de que Jesús fue ungido por el Espíritu Santo, fue haciendo el bien, sanando a los oprimidos por el diablo. Después Pedro afirma que ellos, los apóstoles, habían sido testigos de esas obras y seguidamente habla de la muerte de Jesús en una cruz y de su resurrección al tercer día. Algo que ellos mismos también contemplaron, pues después comieron y bebieron con el Jesús resucitado. Entonces vamos llegando al versículo 42, donde leemos lo siguiente: y nos mandó a predicar al pueblo y testificar con toda solemnidad que este Jesús es el que Dios ha designado como juez de los vivos y de los muertos. Jesús es el juez hoy en día. Hoy en día hay muchos evangelios, hermanos, que son diferentes, donde se predica a un Jesús que es solo amor, donde se predica, hermano, a un Jesús que es solo misericordia. Pedro es plenamente consciente que es necesario predicar a Jesús como juez de todo. Por un lado, los judíos podrían haber olvidado que Dios los iba a juzgar. De hecho, ellos tenían en mente que ellos eran el pueblo escogido. Y muchas veces, hermano, ellos hacían lo que querían, pero Dios los descubre y les dice: sepulcros blanqueados. Por dentro están llenos de huesos secos. Por afuera parecen muy lindos, muy hermosos, pero por dentro están llenos de huesos secos. Jesús los descubre, hermano. Ellos quizás podían hacer lo que querían, pero acá Pedro está previendo esto y les está diciendo que nadie puede escapar del juicio. Nadie, hermano. Nadie puede escapar del juicio, sino que todos tendrán que compadecer ante el juicio de Dios. Pedro usa la expresión idiomática aquí, hermano, los vivos y los muertos, para indicar que todos estarán incluidos cuando Cristo juzgue al pueblo. Es aquí, hermano, donde nosotros tenemos que tomar atención, aquí donde los apóstoles debían advertir a procurar el perdón de sus pecados a través de la fe en Jesucristo, para que cuando tengan que compadecer ante el juez designado por Dios, ellos puedan ser absueltos. Es de realmente importante esto, hermano. El versículo 43 nos narra que dice: de él dan testimonio todos los profetas, de que por su nombre todo el que cree en él recibe el perdón de los pecados. Predicar que hay un juicio es necesario, pero predicar que podemos salir de ese juicio también es necesario.
Es necesario, hermano, decir la mala noticia para después que ese pecador quiera anhelar la buena noticia. Muchas veces nosotros tratamos de diluir el evangelio para que suene más bonito. No, hermano, hay un juicio y todo aquel que no venga al Señor tendrá que compadecer ante ese juicio. Los que creyeren indica el medio, estoy hablando del versículo 43, los que creyeren indica el medio para recibir la gracia salvadora. Y esto es solo por fe en Cristo. ¿Se da cuenta que no es porque yo pueda hacer mucho? No es porque yo, hermano, me porte bien y haga buenas obras y ofrende, diezme y tenga un buen testimonio. No. Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. De hecho, el mismo Efesios 2:8 nos dice, porque por gracia ustedes han sido salvados por medio de la fe. Y esto no procede de ustedes, sino que es don de Dios. Entonces, ¿qué necesitaba, hermano Cornelio y su familia? ¿Ser más piadosos? ¿Orar más? ¿Ir más a la sinagoga? No. Cornelio y su casa necesitaban creer en Jesús. Creer en Jesús para recibir el perdón de pecados. Y por eso necesitaban escuchar el mensaje de Pedro, porque la fe viene por el oír, hermano. Y el oír la palabra de Dios. Porque Cornelio era muy buena persona a los ojos de los judíos. Pero déjeme decirle que a los ojos de Dios, Cornelio estaba muerto. Y cada uno de nosotros, antes de venir a Dios, estábamos muertos. Efesios 2, del 1 al 4 dice, y Él les dio vida a ustedes, que estaban muertos en sus delitos y pecados, en los cuales anduvieron en otro tiempo según la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Entre ellos también todos nosotros en otro tiempo vivíamos en las pasiones de nuestra carne, satisfaciendo los deseos de la carne y de la mente, y éramos por naturaleza hijos de ira. Eso éramos, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por causa del gran amor que nos amó. Esto es gracia, y si Dios no les da vida, no pueden creer en Él. Esta es la verdad bíblica. Dios necesita darle vida para que puedan creer en Él. Pero a todos los que le recibieron le dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios. Es decir, a los que creen en su nombre, que no nacieran de sangre, ni de voluntad de carne, ni porque yo quisiera, ni de voluntad de hombre, sino que naciera de Dios. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Esta es la verdad bíblica. Esto es lo que nos dice el Señor. Y llegamos al tercer punto, el Espíritu desciende. Mientras Pedro, el versículo 44 dice, mientras Pedro aún hablaba estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que escuchaban el mensaje. ¿Se da cuenta que era necesario que Dios orquestara todo? ¿Qué podemos decir nosotros? ¿Que yo le puse empeño? ¿Que yo quise venir un día?
que yo creí. No, si a nosotros se nos concedió que creamos. Se nos concedió, se nos dio la fe. Nuestro corazón fue abierto. Este episodio es totalmente increíble. Aquellos gentiles que habían creído a través de Jesucristo estaba el perdón de pecado. En respuesta a esa fe que había puesto el Espíritu Santo, desciende sobre ellos. La fe salvadora, porque hay otra fe que no son salvadoras. La fe salvadora de aquellos hombres resultó en la morada del Espíritu Santo. Y la palabra nos dice, pues por un mismo Espíritu. Hermano, escucha este versículo, es hermoso. 1 Corintios 12:13 nos dice, pues por un mismo Espíritu todos fuimos bautizados en un solo cuerpo. Es así como Dios orquestó la salvación de los gentiles. Pues por un mismo Espíritu todos fuimos bautizados en un solo cuerpo. Ya judíos o griegos, ya esclavos o libres, a todos se nos dio a beber del mismo Espíritu. Ya no hay barreras, hermanos. Ya no hay paredes que nos dividan. No puede existir un cristiano sin el Espíritu Santo. Romanos 8:9 nos dice, si el que no tiene el Espíritu Santo no es de Dios. Es así de tajante. Es por el Espíritu Santo que tenemos seguridad de salvación. Por el Espíritu Santo, porque Él, hermano, Él nos da testimonio. Mire, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Nos habla Romanos 8:16. Ya que por medio de Él somos sellados para el día de la redención, nos dice el libro de Efesios. Él es las arras de nuestra herencia. Él es la garantía, hermano. En Él estamos seguros. En Él estamos seguros. Y los que estaban con Pedro, mire, pasemos al versículo 46, y los que estaban con Pedro no podían creer lo que estaban viendo. Estos 6 hermanos que el apóstol lleva con él estaban atónitos. Estos hombres estaban recibiendo el Espíritu de la misma manera que los judíos recibieron el Espíritu en Pentecostés. Y con las mismas señales. Quizás si Pedro hubiera ido solo, hubiera cambiado la cosa. Pero estos hombres judíos estaban siendo testigos de la obra orquestada por Dios para la iglesia. Este organismo vivo aquí en la tierra que está constituido de judíos y gentiles, de esclavos y libres. Y podemos ver aquí que en el 47 y 48, para ir terminando, dice, entonces respondió Pedro, ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo, también como nosotros? Y mandó bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Entonces le rogaron que se quedase por algunos días. El mismo apóstol Pedro mandó a estos que no lo habían acompañado, vayan y bautícenlos. ¿Algo impide esto?
ya recibieron el Espíritu, ya son miembros de la iglesia. Y es aquí donde el Señor empieza a orquestar todo esto, hermano. La oración de nuestro Señor Jesucristo en 17:21 era que los que el Padre le iba a dar al Hijo formaran uno con Él. Unión. Y déjeme decirle que esto se estaba empezando a orquestar. Estos mismos gentiles se quedaron con el apóstol para aprender más de las enseñanzas, para aprender más de la palabra y así empezar a hacer iglesia y así empezar a nutrirse de la palabra del Señor. Y para que usted se lleve para su casa, llévese Efesios 2, del 11 al 22. Voy a leer los primeros versículos. Dice: por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros los gentiles, en cuanto a la carne, erais llamados incircuncisión, por la llamada incircuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estabais sin Cristo. Cuando yo estoy leyendo esto, hermano, estoy viéndome a mí. Estoy viéndome a mí. Cuando yo leía esto me compungía. Alejados de la ciudadanía de Israel y ajeno a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Porque Él es nuestra paz. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Ahora somos hijos suyos, ahora pertenecemos a esta iglesia y ahora somos un cuerpo vivo y que Cristo es nuestra cabeza. Para el Señor sea honra y gloria. Oramos al Señor por su palabra. Póngase usted de pie. Gracias, Señor, en esta hora, por este amor maravilloso, Señor, que tú, Señor, nos entregas y nos hacen entender, Señor, que no es mérito nuestro, que no es capacidad, Señor, nuestra. No es que Cornelio haya tenido, Señor, las cualificaciones, Señor, para ser hijo de Dios. Y no es que yo, Señor, tenga las cualificaciones, Señor, para ser hijo tuyo. Es que en esta hora, Señor, yo tenga que reconocer, Señor, que es solo gracia tuya. Que tú estabas orquestando esto desde la eternidad, Señor. Y que tú, Señor, me trajiste, Señor. Porque nadie puede venir a ti, Señor, si tú no le traes, si tú no la arrastras hacia Él, Señor. Somos beneficiarios, Señor, de tu gracia. Y lo único que podemos decir, Señor, gracias, Señor. Porque yo estaba, Señor, guiado, Señor, por el príncipe de este mundo y tú me salvaste. Y tú me llamaste, Señor, para esta herencia incontaminable, esta herencia viva, Señor, esta herencia inmarcesible, reservada en los cielos, Señor, para nosotros. Y te doy gracias por esto, Señor. Porque solo por tu gracia, solo por ti, Señor, podemos estar aquí y formar parte de una iglesia local y nutrirnos, Señor, con tu palabra. Y esto es motivo de glorificarte a ti, Señor. Es por eso, Señor, que toda la gloria, Señor, te la tienes que llevar tú, Señor, porque tú hiciste todo, Señor.
Tu plan fue perfecto y tu plan, Señor, fue cumplido. Gracias, Señor, por todo. Y permite que este mensaje quede grabado en nuestras vidas. Te damos muchas gracias, Señor, por todo esto y lo hacemos por Jesús, su Hijo, nuestro bendito Salvador. Amén.